Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo, perdido, y Él me ha... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puede seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó. Bienvenidos a nuestro programa de Sublime Gracia. Después de varios programas hablando de la abundante gracia de Dios, me gustaría comenzar unos nuevos programas despertando en nuestros corazones la necesidad de responder a esta sublime gracia. ¿Y cómo vamos a responder a la gracia de Dios? Quizás se nos vengan muchas cosas al corazón y todas sin duda muy correctas, pero hay algunas que deben de tener cierta prioridad para que ninguna de aquellas que pensamos puedan quedar en mal lugar. Pienso que es una obligación, un deber y una responsabilidad de responder a esta abundante y bendita gracia, comenzando desde ese momento que entendemos ese acto de gracia que Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros. Esto ya debería de ser más que suficiente. Pero esto no se quedó ahí. Su gracia nos ha estado acompañando y supliendo de todo lo que hemos ido necesitando, y por ello hemos recibido gracia sobre gracia. Siempre debería de haber un tiempo donde pararnos y pensar ¿qué estoy yo haciendo con esta gracia? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta parte final del versículo ya nos da un principio muy importante por el cual deberíamos de guiarnos para dar una respuesta a la gracia. Con las palabras de gracia recibisteis, Jesús le recordó a los discípulos que todo lo que poseen, tanto espiritual como materialmente, es resultado de la gracia y de la generosidad de Dios y no de sus logros personales. Los discípulos no habían hecho nada para ganarse o merecer todo lo que habían recibido del Señor. En este momento, Jesús les había dado el poder y la autoridad espiritual para hacer aquello que tenían que hacer. Por lo tanto, Jesús les mandó a hacer con los demás como se le había hecho con ellos. Si recibimos de gracia, tenemos que dar por gracia. Y ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? A día de hoy el egoísmo y la avaricia en el mundo está más fuerte que nunca, pero tenemos que ver que de una manera u otra esto también nos puede estar afectando a nosotros. Este principio básico de gracia, el cual yo recibo y yo doy, no está tan presente en nosotros como debería. En el cristianismo no podemos vivir en el sálvase quien pueda. Tenemos que ser esas personas que realmente mostremos la gracia que hemos recibido de nuestro Señor.
atendiendo dentro de lo posible las situaciones que a nuestro alrededor están pasando y que no son pocas. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esa tiene que ser la respuesta a una gracia inmerecida, un recordatorio de que debemos dar a los demás con la misma generosidad con la que Dios nos ha dado a nosotros, estando siempre dispuestos a extender la gracia, el perdón, el amor y la misericordia a los demás. Desde un punto de vista bíblico, dar no es meramente una sugerencia, es un mandato. En Deuteronomio, en el capítulo 15, Dios dijo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, que es aquel que tiene una necesidad absoluta y que carece de los recursos básicos para subsistir. La palabra de Dios nos llama a compartir desinteresadamente, a ser humildes y a comprometernos a beneficiar a los demás sin esperar nada a cambio. Esto es el Evangelio. Ahora bien, tenemos que tener muy claro las intenciones del corazón, porque hemos visto a través del tiempo, y también porque la Biblia así nos advierte, de que no siempre las intenciones son las mejores. ¿Cuándo no hay una buena intención? La Biblia dice que no hay una buena intención cuando el motivo por lo que hago es un motivo egoísta. Por ejemplo, cuando lo hago para impresionar a otros. Nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este pasaje se refiere a la persona que hace buenas obras solo por apariencia, no por compasión ni por ningún otro motivo bueno. Sus acciones pueden ser buenas, pero las intenciones no. Atención a esto, porque la vanagloria se infiltra en lo que hacemos antes de darnos cuenta. Lo que hay que hacer, debemos hacerlo a partir de un principio interior de ser aprobados por Dios y no por los hombres. El que busca recompensa de hombre tendrá. Cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Y cuándo es una buena intención? Desde luego que es todo lo contrario a lo anterior. Una buena intención es cuando yo me propongo en mi corazón dar voluntariamente. Como nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto significa que debemos de dar con alegría y no de mala gana. Dar de forma voluntaria produce siempre buenos resultados. Dios no ve si es mucho o es poco, lo que Dios ve es la intención con lo que lo haces y para qué lo haces. Acuérdate de la historia de la ofrenda de la viuda. Mientras unos daban mucho porque les sobraba, ella en comparación dio poco, pero lo dio todo. Esto a los ojos de Jesús no pasó desapercibido. Para el Señor, ella dio más que todos ellos. Sin duda, Jesús fue nuestro gran ejemplo. Él lo dio todo, absolutamente todo, hasta su propia vida. Y los discípulos también fueron un ejemplo. Ellos cumplieron con este mandato. Ellos recibieron y ellos dieron, y vivieron entregados a Dios, al Evangelio y a su prójimo, viviendo en la Iglesia dignamente. Como nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Un corazón, un alma, todo era de todos, y las cosas se repartían según la necesidad de cada uno. Este hecho no se puede contemplar desde un lugar lejano, como algo que a día de hoy esto sería impensable vivir. Por el contrario, nuestro corazón tiene que estar más cerca que lejos de esta realidad. Dios no queda indiferente. Dios siempre recompensa el buen corazón y el buen hacer de las personas. Por eso, ellos recibieron abundante gracia, y esa gracia tenía el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esto no pasó desapercibido. Es por eso que tenían el favor de todo el pueblo, su conducta, su testimonio, el ver que todo era de todos, ese mensaje poderoso que predicaban sobre la cruz, su adoración a Dios y su forma de vivir. Esto era lo que hacía toda la diferencia. ¿Cuántas veces buscamos maneras, formas, en las cuales podamos llamar la atención de la gente para que puedan acudir a nuestra iglesia y puedan conocer al Señor, y vemos que no hay resultados? ¿Qué está fallando? Tenemos que ser realistas. Estamos siendo observados, nuestra familia nos observa, nuestros vecinos nos observan, nuestro barrio, nuestra ciudad nos observa, y nosotros no podemos estar mirando para otro lado como si esto no fuera con nosotros. Necesitamos de responder con urgencia a esta gracia, y responder
a esa mirada que está sobre nosotros, esperando de nosotros que vivamos de acuerdo a la verdad del Evangelio. Es así que quizás nos demos cuenta que la solución está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Los discípulos respondieron a esta gracia, esperando en Jerusalén para recibir la promesa, como nosotros hoy también estamos esperando la promesa. Pero no esperaron de cualquier manera. Su respuesta fue una forma de vida que iba de acuerdo a lo que predicaban, a lo que habían aprendido, la oración, la adoración, la unidad, el testimonio. Así respondieron a esta bendita gracia. El todo era de todos. Ellos sabían de primera mano que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Ellos recibieron gracia, dieron de gracia y en esta gracia permanecieron. Esto fue lo que trajo un avivamiento y un fruto en el cual a día de hoy nos sigue sorprendiendo. Nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, «En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir». Desde luego que este no es un versículo desconocido para los creyentes que ya llevan caminando un tiempo con el Señor, un versículo fácil de memorizar, pero encontramos algunas dificultades a la hora de cumplir con él. Cuando uno está dispuesto a cumplir con esto, está mostrando por medio de esa acción evidencias claras de un cristianismo bien entendido. El libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 16, nos dice, «Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Nunca hay que olvidarse de hacer el bien. Algunos, por desgracia, se olvidaron de este principio y estos fueron perdiendo la esencia de la gracia. Es por eso que para muchos el conformismo y el estancamiento ya forman parte de sus vidas. Necesitamos salir de ahí. Necesitamos considerar y responder a la gracia de Dios como el primer día, porque cuanto más respondemos a esta gracia, más recibimos. El hacer bien es una obra que beneficia a todos, considerando que es más feliz el que da que el que recibe. Y claro que nos sentimos muy bien y muy bendecidos cuando recibimos algo, pero esto no se puede comparar al hecho de que es más feliz el que da que el que recibe. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más bendecido eres, más tienes para dar. Cuanto más das, más Dios continúa derramando en ti para que puedas dar aún más. Este principio es una fuente de esperanza y aliento, que nos recuerda que nuestra respuesta a su gracia nunca es en vano. Damos de gracia, porque antes recibimos de gracia. Sé bienaventurado, sé feliz, dando a los demás lo que Dios en su gracia te ha dado antes a ti. Gracia, sublime gracia. Que la paz de Dios y su gracia esté siempre con vosotros. Que Dios os bendiga.